a todos nuestros hermanos que se conectan o se van a empezar a conectar a nuestro ministerio. Gracias, Apostolado de las Naciones. Estamos muy animados de poder estar aquí sirviendo una vez más y dando una palabra la cual nos pueda edificar, nos pueda renovar y nos pueda fortalecer, ya que la palabra de Dios viene a nuestra vida para darnos vida, dice. Y yo les he dado vida, y la vida la da por medio de la palabra. El único que puede darnos vida cuando estamos tristes, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios, es la palabra de Dios. Así que he tenido un tiempo maravilloso con el Señor, de búsqueda, y bueno, me estuvo hablando. Voy a ver si cubro todo lo que el Señor me entregó, pero quiero ser obediente y quiero redimir el tiempo. Así que saludamos a los hermanos que están aquí y aún así los que están por llegar. Y también queremos que esta palabra o este mensaje que el Señor nos va a dar en este día, no solamente lo puedas oír, sino también lo puedas meditar y poner por obra, ya que la palabra no sirve de nada si solamente somos oidores y no hacedores de la palabra. Así que me voy a esforzar en el Señor y pido al Señor las palabras dadas por el Espíritu para que sea Dios edificando y trayendo reforma a su iglesia. Siento la responsabilidad de poder dar esta palabra y este mensaje tal como me lo dieron. Y bueno, me tuvieron bastante tiempo ahí edificándome a mí primero para poder darle esta palabra. Así que hoy tenemos el privilegio de tener palabra fresca, y esa es la bendición más linda de un ministerio, que tenga palabra. Donde hay palabra está Jesucristo. Yo siempre se lo he dicho y se lo he enseñado y se lo reitero, que cuando en un ministerio no se mide por las luces o por la cantidad de personas que en ella están, sino por el peso de palabra. Donde está la palabra está Jesucristo. Así que vamos a darles inicio al tema de hoy, el privilegio de servir. ¿Y por qué privilegio de servir, pastor? Porque tú y yo sabemos que no todos tienen la bendición que tú y yo tenemos. O si no, todos servirían al Señor. O si no, todo el mundo que dice que cree en Dios, que de boca lo alaban, pero su corazón, como dijo el profeta Isaías, está fuera de mí. Y el servir a Dios va más allá del poder estar participando de un ministerio. El servir a Dios va más allá de poder tener un don, un talento. El servir a Dios va más allá de poder estar en un lugar específico haciendo algo. Amén. El servir a Dios no es estar haciendo actividades religiosas o porque me tocó hacer esto. Lo voy a hacer porque realmente no tengo nada que hacer. Entonces hoy vamos a aprender por medio de la palabra, así que ya vamos a estar en esa misma temática, el privilegio de servir a Dios. Vamos a estar viendo 3 etapas, que es el corazón del servidor, el carácter del servidor y el compromiso del servidor. Así que es una palabra bella, porque toda su palabra es bella obviamente, pero vamos a estar edificándonos y fortaleciéndonos para poder entender definitivamente qué es lo que es servir a Dios y cuál es el privilegio tan grande que ese Dios invisible, ese Dios todopoderoso puso y fijó la mirada en ti. En segunda carta a los Corintios, quiero que busquen en la Biblia ahí donde tú tienes, para que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a ir al Evangelio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del 14 al 20. Ahí lo tenemos en pantalla para aquellos hermanos que también están visitándonos en las naciones. Y de hecho damos un saludo a todas las naciones, afirmamos sus corazones en la verdad y la gracia del Señor Jesucristo. Y oramos que esta palabra sea el aliciente que tú necesitas, la gasolina, ya que la palabra es la que empodera al hombre y a la mujer de Dios. No hay nada en esta tierra que te pueda empoderar si no es la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ir y vamos a leer. Vamos a comenzar desde el 14. Dice el apóstol Pablo acá: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Repite conmigo, pensando esto. Pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Por qué dice
Porque si uno murió por todos, luego todos murieron. Claro, porque Jesús fue el propiciador de que todo este proyecto celestial avance, ya que Él dio su vida en rescate por nosotros. Por eso que dice, después luego todos murieron. Murieron al yo, murieron al ego, murieron al que yo, mi voluntad, murieron a todas esas cosas que ya no están en el hombre, sino que están en Cristo. Amén. Después el verso 15 dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Wow! Tremenda afirmación del apóstol Pablo. Afirma nuevamente que dice que por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí. Y ahí es cuando nosotros empezamos a entender el por qué servir. El por qué alguien se dio un rescate por nosotros para ya llevarlos a sus obras, no a las nuestras. Y resucitó por ellos. ¿Cuáles ellos? Nosotros, sus hijos, su iglesia amada, sus bendecidos hijos. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aquí el apóstol Pablo reitera que yo a ti no te puedo ver en carne. Yo no te puedo ver a ti como te ve todo el mundo. Yo tengo que verte a ti en Cristo. Amén. Yo tengo que verte con los ojos de amor de Cristo. Yo tengo que verte como Cristo te ve a ti. Por eso es cuando una persona mira en carne a otra, está errando al blanco, según lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Porque dice, y aún si a Cristo conocemos según la carne, a ese Jesús de Nazaret, a ese Jesús de Nazaret que andaba sanando, que andaba haciendo milagros, dice que Él ya murió y resucitó, dice, y ya no lo conocemos así, porque Dios es espíritu. Amén. ¿Amén? ¿Entendemos? Amén. Dios es espíritu, ya no lo conocemos así. Amén. Ya Dios es espíritu. Amén. Y dice el verso 17, de modo, o sea, hay una manera, hay una forma, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo aquí? Que levante su mano. Estamos en Cristo, ¿verdad? Dice la palabra, no digo yo. Dice que nueva criatura es. ¿Ok? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Interesante, ¿verdad? Dice para aquellos que están en Cristo. No es para todo el mundo esto. Dice que para los que están en Cristo, dice que somos una nueva creación. Dice que las cosas tuyas y mías pasaron. Todos tus planes, todos tus anhelos, todo lo que tú puedas entender o pensar, o todo lo que viviste en el pasado, dice que las cosas viejas pasaron. Y afirma el apóstol Pablo, he aquí, o sea, ahora, repite conmigo, ahora, porque la fe habla presente. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque lo que pasó ayer ya pasó. Ni tú ni yo lo podemos resolver. Porque dice que el Señor hace las cosas nuevas. Por eso es que el salmista dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuál es misericordia? El estar vivos, tener luz en casa, un alimento, de que tus hijos estén bien, de que Dios nos da vida todos los días. Amén. Ese es el primer milagro de vida. Y muchas veces nosotros no lo valoramos. Andamos pendientes de otras cosas. Por eso es que cuando somos expuestos a la palabra de justicia, a la palabra de verdad, es ahí donde nuestros anhelos tienen que caer abajo y tiene que ser la voluntad de Dios en nosotros y no nuestra propia voluntad. Verso 18, ahí mismo. Y dice, y todo esto proviene ¿de dónde? De Dios. No, que proviene del pastor, que el pastor quiere hacerme servir a la fuerza. No, dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Si no viene Cristo a nuestras vidas, nosotros somos los mismos desobedientes, somos los mismos orgullosos, somos los mismos hombres que no honran al Señor. Si no viene Cristo. Por eso que dice que todo esto proviene de Cristo. ¿Quién nos reconcilió? ¿Por qué nos reconcilió? Porque ya estábamos en Cristo. Y al momento nosotros de poder hacer la oración y testificar ante Dios, ante los ángeles y ante los testigos que Jesucristo iba a ser nuestro Señor, dice que ahí fue que nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Repite conmigo, ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Esa es una de las bases de nuestro ministerio. Gracia y apostolado, esa es una base fundamental en la visión de nuestro ministerio. Traer reconciliación del hombre para con Dios. ¿Por qué no arrepentimiento? Porque ya Cristo perdonó, ya Cristo murió. Ahora dice Pablo que es el ministerio de la reconciliación. Porque el Señor dice el verso 19, léanlo iglesia, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, gloria a Dios. No tomándolos en cuenta los hombres sus pecados. Mira ese amor tan grande que Dios tuvo para con nosotros. Por eso es que esta gracia hay que disfrutarla, porque fue Él el que dio el pago. Amén. Y seguimos, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿A quién le encargó esto, iglesia? ¿Al pastor solamente? En Cristo. ¿O a ti también? A toda la iglesia, ¿verdad? La palabra de reconciliación. Pastor, ¿y cuál es la palabra de reconciliación? 20. Así que somos, ¿qué? Embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Te explico esto, iglesia. Que el Señor nos encomendó la palabra de reconciliación. O sea, es el mismo Cristo en nosotros. Por eso dice que somos embajadores. ¿Qué es lo que es un embajador, pastor? Un embajador es un hombre o una mujer tomada desde un sitio o desde un gobierno que tiene inmunidad, que tiene privilegios. Ese es un embajador, que donde va es una persona de gran estima, donde va el hombre y la mujer esa es reconocida por los hombres. Imagínate en el ámbito espiritual como lo está poniendo Pablo. Dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Amén. Obviamente que en el nombre de Cristo. Amén. Porque nosotros no nos representamos nosotros mismos. Nosotros somos representantes de Jesucristo. Amén. Somos embajadores de Jesucristo. Y cuando esto se le revela a los hijos de Dios, ya el pensamiento cambia al poder servir y tener el privilegio, hija, el privilegio de servir a Dios. Amén. El privilegio de servir a Dios. Porque el ser hijo de Dios, el ser una hija de Dios, a nosotros, según la palabra, nos hace muy, pero muy importante. Voy a dejar que ese pensamiento baje a tu corazón, que no se quede aquí. Porque la palabra no puede ser violentada. La palabra dice que tú y yo somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínate tú que cuando tú llegas a un lugar, o la hermana llega a un lugar, y Dios quiere reconciliar a un hombre, quiere reconciliar a una mujer, Dios te va a usar a ti. Porque dice la palabra que Dios ruega por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la palabra que se nos encomendó a nosotros, como ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, llega un momento que tú llegas a de una persona, tú no le vas a decir su pecado, él sabe que está en pecado, él sabe que está errando, él sabe que está apartado de Dios, él lo sabe. Lo que tú tienes que decirle, como el apóstol Pablo nos está enseñando por medio del Espíritu Santo, es reconcíliate con Dios. Ya no puedes vivir esa vida, ya no necesitas vivir así, ya no necesitas dar ese mal testimonio, porque Dios te ama. Dios dice en su palabra que tú eres su hijo. Dios dice en su palabra que tú eres su hija. Reconcíliate con Dios, porque yo estoy aquí presente como embajador, como embajadora de Dios, para poder rogar por ti. ¿O no lo dice la Escritura, Amén, iglesia? amén. Dice que nosotros rogamos por esas personas. Y ese es el ministerio que nos encomendó. Eso es uno de los fundamentos de gracia y apostolado en las naciones. Nosotros estamos reconciliando al hombre con Dios. Amén. Y se nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Amén. Qué hermoso escuchar esto, ¿verdad? Amén. Y es ahí
cuando tú te das cuenta que el servicio a Dios no es cualquier servicio. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Un hombre o una mujer de Dios que no enseñe esta verdad a la iglesia, prácticamente la iglesia va a estar desordenadamente sirviendo. Desordenadamente cuando me toca, cuando tengo tiempo, cuando puedo, y siempre poniendo excusas. Pero cuando se te revela esta verdad, que tú eres importante, que tú eres una hija que Dios te ama, que Dios te quiere usar poderosamente, y que Dios dice en su palabra que Dios te va a usar con una palabra de reconciliación de parte de Dios, ya tu pensamiento cambia y al servir. Por eso es que tú ves al pastor siempre del mismo ánimo. Tú ni siquiera sabes a lo mejor lo que me está sucediendo tras bambalina, pero Dios me dice a mí que yo soy un embajador. Amén. Dios me dice a mí que yo soy un representante. Amén. Porque dice la escritura ahí, para aquellos que están en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Tú no puedes estar pensando en el pasado. Tú no puedes estar ahí pensando en lo que sucedió o lo que no pudo suceder. Porque dice la palabra, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y si Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas, ¿por qué nosotros nos vamos a quedar pensando en el pasado? Porque Dios vive en el presente y vive en el futuro. Dios es eterno, iglesia. A Dios no lo podemos razonar. Ese problema que tú estás teniendo o esta situación adversa, ya Dios estuvo ahí. De ese Dios estamos hablando. Entonces, cuando nosotros aprendemos y entendemos, porque es un tema de entendimiento, a quién le estamos sirviendo y por qué le estamos sirviendo, ya nuestro servicio al Señor ya no es una carga. Ay, que tengo que levantarme temprano, no, es que tengo que hacer esto, no, es que tengo que preparar la música, no, es que tengo que mover equipo, no, es que tengo que estudiar, no, es que ya no voy a poder salir de noche porque tengo que prepararme para Dios. ¿Quién te dijo a ti y quién me dijo a mí que ya nosotros nos pertenecemos? Ya nosotros vivimos para Cristo. Y ahí es cuando nuestro pensamiento cambia y entendemos que es un privilegio. Amén. Por eso yo te digo siempre con gozo. No importa lo que pase en tu vida, es con gozo que se le sirva al Señor. No porque te tocó. Amén. Y acuérdate que cuando tú ves la palabra que se nos encomendó, el ministerio de la reconciliación, y la palabra de reconciliación es sinónimo de servicio. Cuando tú sabes que Dios puso esa carga, porque su carga es fácil y ligera, ya no es una carga humana, ya es una carga en el poder decir, si yo siendo embajador estoy encerrado y no estoy haciendo nada por el reino, si la palabra dice que Dios me compró por precio de sangre, si la palabra dice que Dios me amó y me puso a servir Él, ya tu servicio cambia, ya lo haces con gozo, lo haces con una buena actitud, lo haces con detalle. Si vieron ustedes, la pastora me ha tenido mucha paciencia a mí, porque ella sabe que yo lo hago todo detalladito, me gusta todo como tiene que salir. Si yo para un jefe secular le doy lo mejor, le doy el tiempo, le doy excelencia, llego temprano, ¿ah? Hago el trabajo como Él quiere para conseguir unos cuantos dólares, ¿qué más para nuestro Señor? Por eso es que la gente a veces se molesta, porque es un tema de revelación, es un tema de entendimiento. Si para un hombre secular tú puedes ser una persona coherente, puedes ser una persona que está siempre responsable, ¿qué más para Dios? Amén. Que es el que dio el trabajo, Amén. que es el que dio la vida, que es el que te dio tus hijos, te dio tu negocio. Entonces cuando hablamos del privilegio de servir a Dios, es ahí cuando podemos gozarnos en el poder hacerlo para Dios. Amén. Amén. Dijimos que la palabra ministerio es sinónimo de servicio. Y muchos piensan, si quieres poner la foto por mientras, cada vez que salga un verso poner la foto. El privilegio de servir a Dios. Entonces cuando llega un momento de que tú vas avanzando en la carrera de perseverancia en el Evangelio, ¿se van a presentar situaciones adversas? Sí. ¿Vas a tener oposición? Sí, claro que sí. Van a venir momentos de que tengas que servirle al Dios Todopoderoso y tenga una asignación para ti y va a llegar un dinero extra a tu vida y tú tienes que tomar una decisión si te va a ir con el dinero extra o vas a ser ese embajador o embajadora que Cristo escogió. Amén. Es un tema de decisión. Cuando se te revela Cristo es cuando tú puedes decir, no hay precio que yo le pueda poner a lo que Dios me dice. Ya
tu mentalidad cambia. Ya empiezas a servirle de corazón. Por eso es que un servidor, el corazón de un servidor es que muchos obviamente ven la acción, pero no ven el corazón. Por eso es que Dios está afirmando a su iglesia a escudriñar el corazón del servidor. Y hoy vamos a tener el mejor ejemplo de servicio a través del corazón. Un hombre que lo hizo con humildad, un hombre que lo hizo no importando la circunstancia, un hombre que no importando lo que viniera, él lo hizo y lo hizo con amor. Este es el corazón de un servidor. Vamos a ir a Filipenses. Filipenses, capítulo 2, y espero que estén anotando la iglesia. Y este mensaje obviamente va a estar estudiado, compártelo. Si hay un hermano que quizás desistió de servir, dale este mensaje de parte del Señor. Vamos a ir a la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 7 al 9. Recordando siempre que esta carta el apóstol Pablo la escribió a través de una prisión. Yo te pregunto a ti, iglesia, ¿cuál es tu prisión? ¿Cuál es tu prisión que estás viviendo? ¿Por qué un apóstol Pablo, hermano en la fe, compañero de milicia, puede seguir sirviendo al Señor donde quiera que esté? ¿Qué es lo que sucede con este hombre? ¿Por qué él se presenta así si él debería estar más bien llorando, estar preocupado o estar atribulado, triste, si está en medio de una cárcel escribiendo una de las epístolas más hermosas, que es la carta a los Filipenses? Vamos a lo que dice. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Amén. Tomando forma de ¿qué? Siervo. O sea, Jesucristo, iglesia, explíqueme esto. Jesucristo tomando forma de siervo. Jesucristo, el Rey de Reyes. Ahí lo dice. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a David, a Flor, a Carolina, a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló. Repite conmigo, se humilló. Se humilló. A sí mismo, haciéndose obediente. Haciéndose obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual, aquí viene el beneficio de servir. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es hasta lo sumo, pastor? Hasta lo máximo. Amén. Dios lo exaltó hasta lo máximo. Lo sumo es lo supremo. Es lo más maravilloso que puede ser exaltado un hombre. Hasta Amén. lo sumo. Y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sabemos que es en el nombre de Jesús. Sabemos que Jesucristo es el Señor. Amén. Y dice la Escritura Doble toda rodilla. que este hombre tenía un corazón de servidor, un corazón correcto. Repite conmigo, correcto. Porque hay corazones que es porque, ay no, si faltó alguien, ay no, qué pereza, me toca hacerlo. No, dice que él mismo, estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó, iglesia? De sus títulos, de lo que pueda decir el hombre. ¿Por qué a veces nosotros no pensamos que servir a Dios, si Él se despojó, si Él se humilló, quiénes somos nosotros para decir, ay, no, es que me van a ver mis amigos, que mis amigos antiguos, que ahora mira, imagínate, que hay gente que ni siquiera les predica a esa gente, habiendo recibido una voluntad tan hermosa, un nuevo propósito, una nueva libertad, un nuevo amor, un nuevo corazón, ni siquiera le hablan a esas personas. Y ahí está el asunto, que para servir al Señor se necesita un corazón humilde, Amén. un corazón sincero. Amén. Debe ser humilde, sincero, no ególatra. ¿Qué es una persona ególatra, pastor? Una persona ególatra, lo vimos en el discipulado el día martes, en el apostolado, perdón, que es una persona que solamente busca lo suyo. Una persona que está siempre en ego, que no le importa el que está a tu lado, sino que le importa solamente a él, a él, a él. Eso se llama egoísmo. Y dijimos el día martes en el apostolado que es idolatría. Dice que este servidor no es orgulloso, que no busca lo suyo, que se despoja aún así de su propia comodidad y confort. Y hoy podemos estar transmitiendo y haciendo iglesia desde una casa. Mira qué privilegio el Señor le da a los estros de poder llevar a cabo el ministerio, la palabra de reconciliación a través de una iglesia desde el hogar. Qué poderoso, ¿verdad? Un verdadero servidor debe saber despojarse de su gloria,
Aquí no importa lo que a ti te pase o lo que poseas, los títulos. Aquí no importa eso, porque hay que hacerlo de corazón. Amén. Dice que un verdadero servidor sabe despojarse de su gloria, despojarse de su posición y el derecho que posee por muchas personas o que ejerce ante muchas personas, porque Jesucristo lo hizo. Dice que se humilló y por eso es que el Señor lo exaltó. Ahí hay una señal evidente de hombres y mujeres de Dios. Hay hombres que sirven al Señor y el Señor les da todo lo que un hombre o una mujer pueda necesitar en esta tierra. Pero hay hombres que quizás el Señor frena su mano porque está viendo el corazón de la persona, a ver si anda buscando aplauso, anda buscando reconocimiento, anda buscando que lo idolatren. No, Jesús dice que se humilló. ¿Y cuál es la paga? ¿Cuál es la recompensa? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y hay muchos hermanos que sirven a Jesús y sirven con integridad, sirven de corazón y muchas veces quizás no ven esa bendición, pero yo vengo de parte de Dios a decirte que el Señor no tiene por tardanza a aquellos que le sirven. Dios sabe lo que tú necesitas y en el momento preciso el Señor lo va a poner. Amén. Y porque Él es fiel a su palabra, porque dice que Dios es el que exalta. Amén. Dios es el que honra. Nosotros no tenemos que buscar dádiva de hombres. Nosotros no tenemos que buscar aplausos de hombres. Porque nosotros estamos claros que ya somos camachos. Dice la palabra que somos embajadores, que somos servidores, que somos hijos de Dios. Tú ya no necesitas buscar que te digan que tú eres un hijo, porque tú ya sabes que eres una hija, que eres un hijo de Dios. Y hoy por la palabra y por el Espíritu de gracia estamos aprendiendo a servir a Dios de la manera correcta. Porque sabemos que es un privilegio servir a Jesús. Amén. Mira lo que dice también, que un verdadero servidor sabe a quién le sirve. Sabe a quién le sirve. O sea, no es al ojo, sino a Dios. Esto lo vemos en Cristo como la cabeza de la iglesia, que se despojó de su posición suprema y eterna para hacerse hombre y servir en la tierra a nosotros, sus hijos. Amén. Imagínate que el Rey de Reyes tuvo que dejar al lado su reputación. Este Jesús es el que sana. Este Jesús es el que liberta. Este es Jesús que todos los vientos le obedecen. Dice que ese Jesús, ese Padre que tú y yo tenemos, se humilló y tomó forma de siervo. Nosotros somos siervos de justicia, dice la palabra. Amén. Y el privilegio, Él lo sabía, de servir a su Padre. Jesús sabía el privilegio que tenía de servir al Padre Celestial. Y eso nos lleva al libro de Lucas, capítulo 22, verso 25 al 27. Y lo podemos ver claramente, iglesia. Por eso es que todas estas evidencias están a disposición. Porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios tiene que fluir a través del vaso Amén. de honra que Dios está usando en el momento. Dice Lucas capítulo 22, del 25 al 27. Leemos, iglesia. Leo para su edificación. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, o sea que lo están haciendo bien. Mas no así vosotros, le dice Jesús a los discípulos, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí Jesús le está dando un ejemplo claro a sus discípulos. Le está hablando del corazón de un servidor, el corazón correcto que debe apropiarse de todo hombre y toda mujer de Dios. Porque escrito está, cuando nosotros, el Señor nos confía quizás un negocio, nos confía talentos, nos confía dones, no es para que uno se enseñoree. Yo como ministro, como pastor en el reino de Dios, yo no estoy para enseñorearme de ustedes, sino estoy más bien para servirle a ustedes, como lo enseñó el Maestro. Y todo hombre de Dios, todo ministro del Señor, está para servir a los santos. Y servimos al Señor con el corazón correcto y lo hacemos por amor. Aquí está el mismo Señor enseñándole a sus discípulos que en el reino de Dios no iba a ser así. ¿Cómo no iba a ser así? Claro, porque el mayor servirá al menor. Por eso es que son principios
que si nosotros como iglesia, como ministerio, no lo tenemos arraigado en nuestra vida, el servicio al Señor va a ser una carga. El servir a Dios va a ser simplemente porque alguien me está mirando o alguien me lo quiere imponer. Pero a la luz de la palabra, el verdadero servicio a Dios debe de ser un privilegio para sus hijos. Amén. Entonces, cuando hablamos de que Dios está despojándose de su señorío para poder servir a hombres irreverentes, desobedientes y mujeres que les gusta hacer lo que ellos quieren, cuando quieren y cómo quieren. Estamos hablando de un corazón, estamos hablando de una sinceridad que el Señor nos da ejemplo a nosotros. Amén. Mira lo que dice Juan, capítulo 13, para seguir afirmando, porque lo primero que estamos viendo, el corazón del servidor. Juan capítulo 13, versos 3 y 4. Estos mensajes no son muy aplaudidos, estos mensajes no son muy populares, pero para aquellos que aman la palabra, para aquellos que son amadores de la verdad, para aquellos que quieren presentar un mejor servicio y un servicio efectivo a Jesucristo, Amén. esta es la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice Juan 13. ¿Estamos ahí, iglesia? Sí. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Amén. Mira qué afirmación más poderosa. Y ora a Dios que los ojos del entendimiento se te sean abiertos para que de la misma manera como Jesús se le reveló de quién venía y a dónde iba, y que el Padre, dice, le había dado todas las cosas, ahí fue que él no tenía ningún problema de servir. Porque él sabía que el Padre le había dado todo, punto número 1. Él sabía de dónde venía y sabía a dónde iba. Es algo tan maravilloso entenderlo, iglesia, que cuando Jesús, eso se llama identidad. Eso se llama, obviamente, la autoridad que Dios le dio para poder prestar el mejor servicio.